El otro día, mi nieto me preguntó por qué guardo tantas cosas. Estaba aquí, sentado en este mismo sillón, el de siempre, con el cuero ya gastado y las costuras cediendo un poco, y él estaba de pie junto a la ventana, con la luz de la tarde dibujando polvo en el aire. La pregunta fue simple, directa, como son los niños. Y yo abrí la boca para responderle. Para darle una de esas respuestas de abuelo, algo sabio, algo que sonara a experiencia. Y no pude. Me quedé ahí parado, en medio de la sala, con la boca medio abierta y sin una sola palabra que decir. Mi mirada se clavó en una caja de cartón que ha estado en el mismo rincón durante 9 años. 9 años. Ha visto más navidades en esta casa que algunos de mis nietos. Se ha cubierto de polvo, la he movido para limpiar, la he vuelto a poner en su sitio. Es parte del paisaje. Y en ese instante, frente a la mirada honesta de un niño de 10 años, me sentí como un completo extraño en mi propia casa. ¿Saben qué es lo peor? Que ni siquiera sé qué hay dentro de la caja. Esa caja se convirtió de repente en un ancla, algo pesado que me mantenía atado a no sabía qué. Y me di cuenta, en ese silencio incómodo, que no soy el único. Todos tenemos una caja, ¿no es así? O un cajón que no abrimos, un armario en el garaje lleno de por si acasos, un objeto que nos estorba pero que somos incapaces de tirar. Es como una pregunta que dejamos sin responder, acumulando polvo en un rincón de nuestras vidas. Quiero que me hagas un favor. Dime en los comentarios, ¿cuál es ese objeto en tu casa que nunca abres, pero que tampoco tiras a la basura? Solo el nombre. No tienes que dar explicaciones. Solo el nombre. Porque en este video te voy a contar lo que encontré cuando finalmente reuní el valor para abrir esa caja de 9 años. Y te aseguro una cosa. No fue lo que esperaba. Para nada. Lo que había dentro no era un tesoro, ni un recuerdo perdido. Era una respuesta. Y esa respuesta lo cambió todo. Mi hija Catalina vino la semana pasada. Necesitaba encontrar una vieja póliza de seguro, algo de mi esposa. Fuimos a mi oficina. Oficina es una palabra generosa para ese cuarto. El aire allí adentro es pesado, huele a papel viejo, a polvo y a tiempo estancado. Apenas hay un camino entre la puerta y mi escritorio. Buscamos durante casi 1 hora. El sonido era siempre el mismo, el susurro seco de papeles que no habían sido tocados en años, el golpe sordo de un libro al caer de una pila inestable. Mis manos se sentían torpes, cubiertas de un polvo fino y gris. Cada cajón que abríamos era una batalla, una resistencia de madera hinchada y objetos atascados. Sentía una presión en el pecho, una frustración que me calentaba la cara. No era por la póliza. Era porque, por primera vez, me sentía completamente superado por mi propio espacio, un extraño en el archivo de mi vida. Y Catalina, ella buscaba en silencio, con una eficiencia que poco a poco se fue apagando, hasta que se detuvo por completo. Y entonces se rindió. No con un portazo, ni con una palabra de reproche. Solo un suspiro suave, casi inaudible. Se quedó de pie en el umbral de la puerta, y sus ojos hicieron un recorrido lento por la habitación. No buscaban el documento. Miraban las pilas de libros que se inclinaban como torres a punto de caer, los cables de aparatos electrónicos que ya no servían, las cajas de zapatos llenas de recibos amarillentos. Y en su mirada no vi enojo. Vi miedo. El miedo de una hija que ve a su padre, el hombre que le enseñó a ser fuerte, ahogándose lentamente en su propia historia. Sentí un nudo frío, apretado, en la boca del estómago. En ese silencio lo entendí todo. A ella no le importaba el papel. Le importaba yo. Ella pensaba que me estaba perdiendo, que me estaba borrando a mí mismo entre todas esas cosas. Y lo que casi perdí esa tarde no fue una póliza de seguro. Fue la imagen que mi hija tenía de mí como un padre capaz, como un hombre presente. Casi perdí mi propio respeto, allí mismo, entre el polvo y el silencio. La semana pasada fui a ver a mi cuñado, Roberto. Su casa es otro universo, un lugar donde el tiempo no avanza, solo se apila.
El aire huele a madera vieja y a algo dulce y seco, como el papel de los libros a punto de deshacerse. Roberto, con sus 78 años, se mueve por los pasillos estrechos que ha dejado entre sus cosas como un capitán navegando en la bodega de su barco. Me quería mostrar una radio de los años 50, una caja de madera enorme y silenciosa que ocupaba media mesa de centro. Le dio 2 palmaditas en la cubierta, un gesto tierno, casi inconsciente, como si acariciara a un perro fiel. Un pequeño nubarrón de polvo se levantó con el contacto. «Esta la arreglo un día de estos», me dijo, con esa convicción que ya no engaña a nadie. «Esto todavía sirve». Y yo no miré a él y a la radio y no sentí lástima. Sentí un escalofrío. Vi a un hombre de buen corazón que había confundido guardar cosas con guardarse a sí mismo. Cada objeto era una promesa rota, una intención que se quedó a vivir con él para siempre. Su casa no era un hogar, era un mausoleo de futuros que nunca llegaron. Y en sus ojos vi el mismo miedo que Catalina había visto en los míos. El miedo a soltar el ancla. Esa noche, cuando volví de casa de Roberto, no hice lo de siempre. No encendí la televisión para que el ruido llenara el silencio. No me dejé caer en este sillón. Fui directamente a mi oficina, a ese cuarto que se había convertido en una prueba de mi fracaso frente a mi hija, y abrí la ventana de par en par. El aire frío de la noche entró de golpe, cortante y limpio, y por primera vez en lo que parecieron años, sentí que podía respirar allí dentro. Me quedé parado en la penumbra, sin encender la luz, simplemente observando las siluetas de mis cosas, las montañas de papel, los aparatos silenciosos. Y entonces, como una pieza que finalmente encaja en su lugar, lo comprendí. Había pasado toda una vida tratando mi desorden como a un enemigo. Un defecto que debía ocultar, una batalla que debía ganar por la fuerza. Pero en ese instante, viendo el débil reflejo de la luna sobre una caja polvorienta, me di cuenta de mi error. Mi desorden no era mi enemigo. Era mi biografía. Era el lenguaje de mis miedos. Y supe, con una certeza que me calmó hasta los huesos, que no podía simplemente limpiarlo. Tenía que aprender a leerlo. Tenía que empezar a escucharlo. Y eso, exactamente eso, fue lo que empecé a hacer. Lo primero que descubrí no fue un método, sino un lugar. En cada habitación de mi casa, sin darme cuenta, había designado una zona de sacrificio. En la cocina era la silla junto a la ventana. En mi dormitorio, el rincón junto al armario. Empecé a llamar a estos lugares mis rincones honestos. Un día vi sobre la silla de la cocina unos viejos guantes de jardinería de mi esposa, cubiertos de tierra seca, encima de una pila de facturas que no quería ni mirar. El olor a tierra mezclado con el papel me golpeó. En ese momento me resistí a moverlos. Era más fácil ignorar esa pequeña montaña de decisiones pendientes. Pero entonces comprendí, ese rincón no era desorden, era un barómetro de la verdad. Me estaba gritando, en silencio, todo lo que yo estaba evitando. La verdadera limpieza no empezó con una bolsa de basura, sino con una pregunta. Aquello sobre lo que no puedes decidir revela lo que no estás listo para enfrentar. El rincón no es un problema que hay que limpiar, es un diagnóstico que hay que leer. Después de ese pequeño descubrimiento, me sentí con un poco más de fuerza y decidí enfrentar el garaje. La luz que entraba por la única ventana era escasa, dibujando largas sombras sobre cajas y herramientas. El aire olía a metal frío, aceite y polvo. Mientras buscaba espacio, mis manos tropezaron con algo pesado. Eran 3 juegos idénticos de llaves inglesas, frías y sólidas. Las sostuve, una en cada mano y la tercera sobre una caja. Sentí el peso inútil, el dinero y la energía duplicados, triplicados. Cada una la había comprado porque había olvidado por completo que ya tenía las otras, enterradas bajo capas de por si acasos. La primera vez que compré una, sentí que era una inversión. La tercera vez, sentí vergüenza. Me di cuenta de que mi casa estaba llena de objetos huérfanos, cosas sin un hogar designado. Así que adopté una nueva regla, una muy simple. Antes de guardar cualquier cosa, antes de que cruce el umbral de mi puerta, me detengo y pregunto, ¿esto tiene un lugar en mi vida
o solo un lugar en mi casa. El siguiente paso fue el más difícil. Tenía que ver con las cosas de mi esposa. Su armario seguía casi intacto y cada vez que lo abría, el tenue aroma de su perfume que aún se aferraba a la ropa me paralizaba. Durante meses, la sola idea de donar algo se sentía como una traición, como si estuviera borrando su memoria. Entonces se me ocurrió una idea. No podía simplemente tirar las cosas en una caja. Tenía que despedirme. Así que empecé un pequeño ritual. Cada sábado por la mañana elegía un solo objeto. Solo uno. La semana pasada fue su abrigo de lana favorito. Lo sostuve contra mi cara, sentí su textura suave y dije en voz alta al silencio de la habitación, gracias por mantenerla abrigada tantos inviernos. Y solo entonces, con cuidado, lo doblé y lo puse en la caja de donaciones. Me di cuenta de que dejar ir no es desechar, es un acto de cierre. Darle voz a la historia de un objeto antes de que se vaya convierte una tarea dolorosa en un ritual de sanación. El cambio más grande, sin embargo, vino de una lección que aprendí de mi hija Catalina después de aquel día terrible en mi oficina. Me di cuenta de que mi desorden se había convertido en una forma de aislamiento, un muro que yo mismo había construido. Así que, con mucho miedo, la invité un fin de semana. No le pedí que limpiara para mí. Le pedí que me ayudara a recordar. Empezamos con una caja de fotografías viejas. El sonido de su risa, una risa clara y genuina, llenó esa oficina polvorienta por primera vez en años mientras veíamos una foto mía de joven con un peinado ridículo. No estábamos organizando, estábamos conectando. Cada objeto que tocábamos se convertía en el inicio de una historia. ¿Alguna vez has comprado algo solo para darte cuenta de que ya lo tenías? Cuéntame qué fue en los comentarios. Apuesto a que no soy el único. Porque entendí que compartir el proceso de ordenar convierte una tarea solitaria en un momento para construir un legado. Luego me topé con una categoría de objetos que no sabía cómo nombrar. Estaban por todas partes. Un jarrón pesado y bastante feo que un primo lejano me regaló para mi boda hace 50 años. Libros que amigos me habían recomendado con entusiasmo y que yo nunca tuve la intención de leer. Souvenirs de viajes que, si soy honesto, ni siquiera disfruté tanto. Durante décadas había estado limpiando el polvo de ese jarrón, moviéndolo de un lado a otro, sintiendo una punzada de obligación cada vez que lo veía. Era la flota del deber, anclada en mi casa. Un día lo tomé en mis manos, sentí su peso frío y macizo y lo puse directamente en la caja de donaciones. El alivio fue físico, como si me quitara un peso de los hombros. Sentí que podía respirar mejor. Guardar un objeto por culpa no honra a quien te lo dio, castiga a quien lo guarda. La gratitud es un sentimiento, no un requisito de almacenamiento. Para evitar que los rincones honestos volvieran a crecer como mala hierba, necesitaba un sistema práctico. Ya no quería que mi casa fuera una sala de espera para objetos indecisos. Así que busqué una caja de plástico vacía, una sola, y la coloqué en un rincón del garaje. La llamé la caja de transición. Cualquier cosa que entraba a la casa y no tenía un lugar inmediato, cualquier objeto sobre el que sentía dudas, iba directamente a esa caja. El correo que no era urgente, un aparato que quizás necesitaba reparar, un libro a medio leer. La regla era simple, podía poner cosas en la caja, pero una vez que estuviera llena, no podía añadir nada más hasta haberla vaciado por completo, tomando una decisión sobre cada objeto dentro. Esto me forzó a dejar de posponer. Ya no tenía un montón de problemas pequeños esparcidos por la casa. Tenía un solo lugar, una sola tarea. La indecisión ya no podía esconderse en las sombras. Aún así, había objetos que pasaban la prueba de la culpa y la utilidad, pero que seguían sintiéndose como un peso muerto. Eran cosas con valor sentimental, pero que ya no me producían alegría, solo una especie de melancolía polvorienta. Por ejemplo, el trofeo de boliche que gané en un torneo de la empresa en 1988. Durante años estuvo en un estante acumulando polvo. No quería tirarlo, pero tampoco me aportaba nada. Así que una tarde lo tomé, sentí el frío del metal falso y le hablé como si fuera una persona.
Le pregunté, ¿cuál es tu trabajo en mi vida ahora? La respuesta, por supuesto, fue el silencio. Su trabajo había terminado hacía mucho tiempo. Era un recordatorio de un momento feliz, pero yo ya tenía el recuerdo en mi cabeza. El objeto era redundante. Tomé una foto del trofeo y luego lo puse en la caja de donaciones. No todos los recuerdos necesitan ocupar un espacio físico. A veces, una foto es suficiente. Después de lidiar con las grandes emociones, me di cuenta de que el desorden diario regresaba sigilosamente en pequeñas dosis. Un plato en el fregadero, el correo sobre la mesa, los zapatos junto a la puerta. Era como una gotera lenta pero constante. Mi primer instinto era dejarlo para más tarde, pero más tarde se convertía en el fin de semana y el fin de semana se convertía en una tarea abrumadora. Así que adopté la regla más simple de todas, la regla de los 5 minutos. Si ordenar algo me tomaba menos de 5 minutos, lo hacía en el instante. Doblar la manta del sofá, enjuagar la taza de café, poner las llaves en su gancho. La sensación de la manta tibia en mis manos, el sonido del agua corriendo, el clic de las llaves. Esas pequeñas acciones se convirtieron en anclas de calma. Si alguna vez has guardado un regalo que odiabas por pura culpa, escribe culpable en los comentarios. A todos nos ha pasado. Porque la paz no se encuentra en una gran limpieza, sino en 1000 pequeños actos de orden. Había un último tipo de desorden que me costaba mucho enfrentar, el desorden del miedo. Eran todos los por si acaso. Cables de aparatos que ya no tenía, manuales de instrucciones de electrodomésticos que se rompieron hace una década, ropa vieja por si algún día pinto la casa. Cada uno de estos objetos era una póliza de seguro contra un futuro incierto. Deshacerme de ellos se sentía como tentar a la suerte. La solución no fue tirarlo todo, sino contener la ansiedad. Tomé una pequeña caja de archivo, una sola, y le puse una etiqueta que decía Archivo del futuro. Allí puse los cables más universales, un par de tornillos importantes, el manual de la caldera. Todo lo demás, fuera. Al darle a mi miedo un hogar físico, pequeño y limitado, dejó de ocupar toda mi casa. El miedo, cuando le das un contenedor, se vuelve manejable. Ya no es un fantasma, es solo una caja en un estante. Finalmente, para que todo este esfuerzo no se deshiciera con el tiempo, necesitaba un ancla en mi semana, un momento para reiniciar. No quería pasar mis sábados limpiando, así que elegí el domingo por la tarde. Pongo un poco de música, algo tranquilo, y durante solo 30 minutos recorro la casa. No es una limpieza profunda, es un mantenimiento. Devuelvo los libros a su estante, ordeno los papeles de mi escritorio, me aseguro de que la silla de la cocina esté vacía. El olor a limpio, la sensación de las superficies despejadas bajo mis dedos, el silencio ordenado de la casa al terminar. Es mi manera de prepararme para la semana, de decirle a mi hogar y a mí mismo que estamos listos, que tenemos espacio para lo que venga. No se trata de buscar la perfección. Se trata de practicar la presencia. Un hogar no es un museo que se limpia una vez, es un jardín que se cuida todos los días. Pasé semanas moviendo cajas, doblando ropa, despidiéndome de objetos. Y en medio de todo ese polvo, lo entendí. El problema nunca fueron las cosas. Las cosas eran solo el síntoma, la fiebre. Mi casa no estaba llena de desorden, estaba llena de miedos. Llena de decisiones que no quería tomar y de conversaciones que me daba pánico tener. Cada pila de periódicos era un mañana que nunca llegaba. Cada herramienta rota era un algún día que se negaba a morir. Creemos que somos dueños de nuestras posesiones, pero la verdad es que, después de un tiempo, ellas se vuelven dueñas de nosotros. Te construyen una jaula, una muy cómoda, hecha de tus propias excusas. Ordenar, entonces, no es solo limpiar. Es aprender a leer el lenguaje de tu propia vida. Tu hogar no es un almacén que hay que organizar. Es un espejo. Y no te está pidiendo que seas perfecto. Solo te pide que tengas el valor de mirarte. Te he contado mi historia. Ahora, si me permites, hablemos de la tuya. Tú tienes una caja. O un cajón que ya no cierra bien.
o una habitación entera cuya puerta mantienes cerrada, esperando que el problema desaparezca por sí solo. Y te dices a ti mismo, todos los días, que te encargarás de ello algún día. Pero tú y yo, aquí y ahora, sabemos la verdad. Sabemos que no se trata de las cosas. Ese desorden es un monumento a una decisión que estás evitando tomar. Esa pila de papeles es una conversación difícil que no quieres tener. Ese mueble que odias es un pasado al que te aferras, un ancla que no te deja avanzar. No eres vago. No te falta disciplina. Estás atascado. Así que aquí está mi desafío para ti. No mañana, no la próxima semana. Justo ahora, en cuanto termine este video. Quiero que vayas a ese lugar. No lo limpies. No lo organices. Solo párate frente a él durante 2 minutos. 2 minutos, nada más. Y hazte una sola pregunta, en voz alta si es necesario, ¿qué tengo miedo de perder si dejo ir esto? Entonces, ¿qué había en la caja? La que estuvo en el rincón durante 9 años, mirándome en silencio. Hace un momento, justo antes de sentarme aquí para hablar contigo, finalmente la abrí. Mis manos temblaban un poco, no te voy a mentir. Y adentro, después de todo ese misterio, encontré viejos recibos de impuestos del 2008, un reloj de pulsera con el cristal roto y un puñado de bolígrafos secos que ya no escriben. Nada. Y a la vez, todo. Porque en ese instante lo comprendí, el tesoro nunca estuvo dentro de esa caja de cartón. El verdadero tesoro fue el valor para finalmente abrirla, para mirar de frente a una pregunta que había dejado sin responder por casi una década. Ahora miro ese rincón y por primera vez en 9 años veo el suelo. Veo espacio. Tu casa no te está pidiendo que seas perfecto ni ordenado. Te está pidiendo que estés presente. Si esta conversación te ha servido de algo, te invito a que te suscribas al canal, porque este viejo todavía está aprendiendo a estar presente y sería un verdadero honor para mí tener tu compañía en este viaje. Todavía hay mucho por descubrir.